y cómo es que ya tenía una relación con Dios, con Dios Padre, ¿sí? Entonces, a través de esa relación, él ya se muestra el hecho de que es Dios. Es una relación que no es como la de él y una cosa creada, sino que es Dios mismo quien está hablando. Y habíamos abarcado también, y esta se muestra también en la creación, porque él estaba antes de todas las cosas. Ahorita quiero que vayamos dentro de esa misma línea y nos vamos al quinto punto de la lista que les pasé la vez pasada. ¿Cuál era ese punto? Eran las acciones de la deidad. Y ese va a ser el título de lo que vamos a ver hoy. Las acciones de la deidad. Entonces vamos a observar a través de 7 partes, y hay más, pero por ahorita nada más vamos a ver 7. 7 cosas, 7 acciones que Dios realizaba cuando Él fue encarnado, que se muestran dentro de su ministerio, que nos apuntan al hecho de que Jesucristo es Dios, ¿sí? Si recuerdan, Jesucristo hizo milagros, pero aparte de los milagros, hay unos milagros que nosotros ni siquiera consideramos de esta forma, ¿no? No hablamos de ellos en el término de milagros, pero que tenemos que observar. Porque si nosotros pensamos acerca de los profetas y de los apóstoles, ellos también cumplían milagros, pero ellos los cumplían como alguien que era enviado de parte de Dios. Pero Jesucristo lo cumple de una forma muy distinta, ¿sí? Jesucristo no lo cumple como alguien enviado de Dios meramente, o sea, solamente, sino también lo cumple como alguien que es Dios mismo, ¿sí? Y que requieren las acciones que él realizó, estas acciones que vamos a ver, requieren que tenga atributos divinos para poder realizarlas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la primera acción. La primera acción es la elección, ¿sí? La elección para salvación. Entonces, si nosotros checamos en nuestras Biblias, Efesios capítulo 1, versículo 4, podemos ver que la elección es algo que realiza Dios. Chequen. Efesios 1, versículo 4. Nos dice, el versículo 4 de Efesios 1, dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, ¿sí? Está diciendo, Dios nos escogió. Ahora, si nosotros tomásemos nada más este versículo, diríamos, Dios nos escogió en Cristo, o sea, Cristo no escogió. Pero si observamos más pasajes, como Juan capítulo 15, versículo 16 y el versículo 19, podemos ver que no solamente es Dios quien escoge, Dios Padre, sino que esta elección también se realiza en el Dios Hijo. Chequen. Juan capítulo 15, versículo 16. Dice el versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, ¿sí? Y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. O versículo 19. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo. Por eso el mundo los odia, ¿sí? La elección es extremadamente importante, amigos, porque la elección implica un acto de soberanía. ¿Qué me refiero con eso? Cada vez que hable la palabra soberanía, lo que me refiero es al gobierno supremo de Dios, ¿sí? Soberanía, gobierno supremo de Dios. ¿Qué significa eso? La elección fue realizada antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios, ¿sí? La elección fue realizada como algo que está realizando Dios como un rey que puede realizar las cosas y puede elegir y no elegir, ¿sí? Entonces, esta elección, para que la pudiese realizar Jesucristo, Él tendría que ser también de esta forma, rey sobre todas las cosas, ¿sí? Y también tendría que estar consciente de todas las cosas. Dios es omnipresente, o sea, está en todo lugar. Dios es omnisciente, o sea, conoce todos los pensamientos. Y de la misma forma, Jesucristo está eligiendo de todo lugar, en todo tiempo y en todos los corazones de todas las personas que han existido y que van a existir. Eso es soberanía de parte de Dios, ¿sí? Por tanto, para la elección tiene que ser Jesucristo soberano, arriba de todos. Tiene que ser Dios mismo, ¿sí? Segundo, para la creación. ¿Cuál es la segunda acción? Es la creación. Unido a esta misma idea, ¿sí? Si Dios es soberano, él tuvo que haber estado durante la creación. Y estábamos observando la vez pasada que eso se puede ver muy claramente. Voy a hacer un resumen de lo que vimos la vez pasada, ¿sí? Si tienen sus notas de ahí, pueden checarlo.
observamos nosotros en Juan capítulo 1, versículo 1, que Jesucristo estuvo antes de toda la creación y Él estuvo en el momento de la creación. Además de eso, vimos que todas las cosas fueran hechas a través de Jesucristo. Hebreos 1:2, ¿sí? Entonces, Juan 1:1 nos muestra que Jesucristo estuvo antes de la creación. Hebreos 1:2 y Juan 1:3 nos muestra que todas las cosas fueron creadas a través de Jesucristo, ¿sí? Pero no solamente Él estuvo ahí y no solamente fueron las cosas creadas a través de Él, sino que Colosenses capítulo 1, versículo 16, y ese sí lo vamos a ver, Colosenses 1, versículo 16, nos muestra que no solamente es como que las cosas fueron creadas por Él, sino que fueron creadas para Él, ¿sí? Para Él. Entonces, si checamos Colosenses 1:16, nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Ya vimos eso. Él es el instrumento, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Pero aquí viene la parte relevante para este punto. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, ¿sí? Tiene un propósito que es, todo esto es para Jesucristo. Todo esto se enfoca en Jesucristo, ¿sí? Y eso es extremadamente importante, porque este versículo nos habla tanto del poder supremo que tiene Jesucristo, a través del cual se crea todo, como también nos habla del propósito y cómo es que este propósito se llena en Jesucristo, ¿sí? Y entonces vemos el hecho de que Jesucristo es más grande que todos los poderes que existen, es más grande que los ángeles, que son llamados en el Salmo 103, versículo 20, como criaturas que tienen una excelencia en fuerza, ¿sí? Aún así Jesucristo es mayor, y aparte de ser mayor, todo se está creando para Él. Entonces Él forma parte de este propósito, ¿sí? El propósito surge a partir del Hijo, ¿ok? Ahora, vamos a crecer esa idea, ¿ok? A partir de la parte de las acciones de Jesucristo, crezcamos esta idea, porque constantemente nos habla la palabra que el Dios de la Biblia es uno solo, es, un, es una religión monoteísta, es una relación que solamente se puede tener con un solo Dios, ¿sí? Y la forma en la que nos habla entonces este Pablo acerca de Jesucristo y la forma en la que él estaba en la creación, él nunca asume que Jesucristo es otro, aparte de Dios, sino que se ve una unión. Para que pueda conseguirse esta creación, tiene que haber una unión. Y entonces nos vamos a ir a 1 Corintios 8, versículo 6, para observar cómo es que Pablo ve esta unión. Y este es un versículo de varios, amigos, que pueden existir, que podemos buscar, que diga. Solamente vamos a ver este por cuestiones de tiempo, pero existen muchos que hablan de esta forma. 1 Corintios 8, versículo 6. ¿Sí? 1 Corintios 8, versículo 6 nos dice, segundo, aquí está, ok, dice, que dije 8, 6, ¿verdad? 8, versículo 6, dice, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. ¿Sí? Ok, ahora escogimos este versículo, amigos, porque hay algo bastante singular ahí, ¿sí? Ustedes podrían decir, por ejemplo, ok, veo este versículo y veo que hay un solo Dios, pero está haciendo referencia al Padre, y luego está colocándole un lugar a Jesucristo, pero es un lugar diferente. Pero lo interesante de este versículo es que no está haciendo eso. Lo que está haciendo este versículo es que iguala a Dios Padre y a Dios Hijo, ¿sí? Chequen la forma en la que lo iguala con dos cosas. Primeramente dice, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, ¿sí? Chequen esa parte, de quien proceden todas las cosas. Y den una oración muy similar en la segunda mitad. Dice, un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, ¿sí? Checan el paralelo. Ambas cosas, el de quien proceden todas las cosas y por quien son todas las cosas, son dos formas de decir lo mismo, de quien proceden todo, o sea, tienen su origen en él, en el Dios que acabamos de mostrar. Y en la segunda parte dice,
por quien son todas las cosas. O sea, tienen su origen en Él. Está diciendo exactamente la misma idea, pero la está diciendo para el Padre y para el Hijo, ¿sí? Y la segunda cosa que nos muestra aquí también está colocando esta idea a través de dos títulos. ¿Cuál es el primer título? Hay un solo Dios, ¿sí? Un solo Dios. ¿Cuál es el segundo título? Hay un solo Señor. Y si nosotros checamos la forma de hablar del Nuevo Testamento, vemos que este Dios es el mismo solo Señor, ¿sí? Este Curios, que es el Señor arriba de todas las cosas, es también el Dios arriba de todas las cosas, el Teos, ¿sí? Entonces, está igualando estos dos títulos para hacer referencia tanto al Padre como a Jesucristo. Y por eso hay un paralelo. Hay un solo Dios y hay un solo Señor, Padre y Jesucristo, ¿sí? Entonces está igualándolos. Y Pablo entonces no era alguien que no era monoteísta, sino que Pablo estaba creciendo su judaísmo arriba de Deuteronomio 6:4, que es el Shema, que es donde dice Dios, hay un solo Dios, ¿sí? Y para Él tenemos que dedicar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro cuerpo, porque es uno solo, ¿sí? Entonces, si notan aparte de eso, si pensamos en el Shema es Deuteronomio 6:4 otra vez, ¿sí? Si quieren, lo voy a buscar. Deuteronomio 6:4 para que chequen nada más esto. De este mismo Shema es de donde surge el Señor. O sea, el término Señor que utilizamos en el versículo que acabamos de ver, 1 Corintios 8:6, sale de este versículo. Deuteronomio 6:4. Chequen. Deuteronomio 6, versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. ¿Sí? Chequen ahí. El Señor es nuestro Dios y el Señor uno es. Ambos títulos iguales, pertenecen a la misma deidad. ¿Sí? Solamente estoy incluyendo yo, Pablo, a Jesucristo dentro del entendimiento que ya tenían ustedes acerca del Dios único. ¿Sí? Entonces, está mostrándonos este monoteísmo. Chequen, esperen. No es cierto, no es cierto. ¿Qué monoteísmo? ¿Qué estás diciendo, Jaciel? Por el O sea, amor de tenemos que nuestro tener. Señor Cristo y Padre. Está ¿Eso te diciendo refieres, que hay más dioses. Cierto, no es cierto. ¿Sabes? Sí, Para sí. que chequen, Sí, saluden, Andrés. monoteísmo. Sí, son el mismo. Que Dios los bendiga, banda. Nos vemos. Pasa, amigo. Cuídate. Pasa. Va, entonces es el mismo Dios. Vamos a la tercera acción, ¿va? Tercera acción. Tercera acción es su providencia. Va unido. El hecho de que Él sea el mismo Dios nos está hablando de que entonces comparte todo, todos los atributos del Dios que ya conocíamos del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento no solamente es el Padre, está haciéndonos referencia a todo, excepto donde hay la división, ¿no? Entonces, una de las características principales de este Dios es su providencia. Lo que significa providencia es que Dios hace dos cosas. Dios sostiene todas las cosas y Dios dirige todas las cosas, ¿sí? Sostiene todas las cosas y dirige todas las cosas. ¿Qué significa que Él las sostiene? Significa que Él es la fuente de poder, Él es el que está literalmente levantando todo para que todo esté funcionando todos los días. Si no existiese Dios, y cambiase un grado, nada más un grado, la forma en la que se encuentra nuestra tierra, todo sería destruido, ¿sí? Pero Dios sostiene todo de forma perfecta para que nosotros estemos vivos el día de hoy, ¿sí? Y Él también sostiene todas las estrellas, sostiene desde lo más grande hasta lo más pequeño. Nos dice también, por ejemplo, Mateo, hablando acerca de cómo es que todas las cosas funcionan por Él, nos dice, y no se cae un pajarillo, no se cae un pajarillo literal de que esté volando un pájaro y de repente caiga, si Dios no lo está colocando, ¿sí? Entonces es importante esta idea de sostener, ¿sí? Pero también es importante esta idea de dirigir. No solamente se sostienen las cosas, sino que Dios las sostiene para que lleguen a un propósito que Dios ya tiene planeado, ¿sí? Y entonces Dios dirige todas las cosas para que cumplan ese propósito. Ok, ahora veamos dónde es que está esto dentro de la palabra. Está en Colosenses 1:17. Chequen. Es el pasaje que vimos hace rato, por cierto. Colosenses 1:17.
Se encuentra después de Filipenses, Colosenses 1:17, nos dice, Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. ¿Sí? Mismo libro, pero ahora aquí no nos está hablando acerca de su creación y de cómo es que todas las cosas son para Él, que es el versículo 16, sino que nos dice el versículo 17, todas las cosas en Él permanecen, o Él levanta todas las cosas para que cumplan su fin. ¿Sí? Entonces Él sostiene, pero no solamente Él sostiene, sino que también nos revela Apocalipsis, y vámonos a Apocalipsis, que Él cumple los decretos de Dios. ¿Sí? Y esa es la otra idea. No solamente sostiene, sino que también dirige. Chequen Apocalipsis 5 y se nos va a agrandar esta idea de qué es lo que significa cumplir los decretos de Dios. Chequen Apocalipsis 5, versículo 9. Apocalipsis 5, 9 dice, cuando está hablándonos acerca de el Cordero digno, ¿ok? Dice, cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, y lengua, y pueblo, y nación, ¿sí? ¿Ok? Ese es el contexto. Ahora vámonos a Apocalipsis 6, versículo 1, unos versículos después. Y ahí dice, entonces vi el Cordero que abrió uno de los 7 sellos, y oía a uno de los 4 seres vivientes, que decía con una voz de trueno, ven. Miré, y había un caballo blanco, y en él estaba montado el que tenía un arco. Se le dio una corona y salió conquistando para conquistar. ¿Sí? Y continuamos con este capítulo. Por ejemplo, el versículo 3 nos dice que abrió el segundo sello. El versículo 5 nos dice que abrió el tercer sello. Y después de cada uno de estos sellos, hasta llegar al sexto sello, vemos, dentro de este capítulo me refiero, vemos cómo es que se están cumpliendo los decretos de Dios. ¿Sí? Los decretos de Dios, que son la parte de la tribulación que iban a estar viviendo todo el mundo, ¿sí? Todo se está cumpliendo porque el Cordero está abriendo los sellos. ¿Sí? Si el Cordero no abre los sellos y no cumple la voluntad de Dios, no suceden estas cosas. Pero porque el Cordero abre los sellos, ¿sí? Aparece un terremoto, porque el Cordero abre los sellos, se empieza a suceder cada uno de estos juicios delante de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, lo que está haciendo Jesucristo aquí es que está ilustrando cómo es que Él cumple la voluntad de Dios. ¿Sí? No solamente está sosteniendo todas las cosas, sino que Él está dirigiendo todas las cosas. E incluso cuando salen los demonios, que salen de lo más profundo de la tierra, surge porque Dios está obrando y está realizando todas esas cosas, porque Él tiene un plan perfecto. Y todas estas cosas, si no sucediesen porque Dios las dirige, sucederían de forma descontrolada y tendrían sucesos que serían en contra de la voluntad de Dios, pero todos siguen esa misma voluntad. ¿Sí? Entonces, esta es la providencia que Dios tiene. ¿Sí? También se muestra cuando nos habla acerca de Jesucristo y cómo es que le dice a Juan en el final de Juan, del Evangelio de Juan, en Juan 21-22 le dice Juan, Jesucristo le dice que él no iba a morir, ¿sí? Le dice que porque él estaba diciendo, Jesucristo a Juan, él iba a ser el único apóstol que no iba a morir de todos los demás, ¿sí? Entonces, si checamos, Jesucristo está rigiendo arriba de sus vidas. Y Jesucristo está consciente de qué es lo que le va a pasar a todas sus vidas. Esto nos habla entonces de la omnipotencia de Dios. Omnipotencia nos habla acerca de su poder de Jesucristo, ¿sí? Y nos habla también de su omnipresencia, otra vez. Omnipresencia, está en todo lugar, está con toda la fuerza y también de su perfecta sabiduría, ¿sí? Ellos son los 3 que quiero que chequen porque van apareciendo de forma constante. Él tiene el poder para realizar las cosas. Él tiene la presencia y está en todo lugar para poder realizar las cosas. Y Él tiene la sabiduría para poder regir las cosas y que todas lleguen de forma correcta. Si este Cordero no tuviera la sabiduría, no estaría liberando estos sellos en el momento apropiado. ¿Sí? Ok.
4. Sus milagros por su palabra. Sus milagros por su palabra. ¿Ok? ¿Y qué nos está hablando de eso? Nos está hablando acerca de la forma en la que en la que Jesucristo realizaba milagros, pero no tenía que estar presente. Entonces, si se acuerdan acerca de la vida del centurión, en Mateo capítulo 8, versículo 8 al versículo 9, aquí le habla acerca exactamente de esto. Mateo 8, versículo 8 al versículo 9. Está el centurión, y el centurión está diciendo, yo soy alguien que es, que dirige a cientos, ¿sí? Yo dirijo un ejército, y si yo mando a alguien que realice algo, esa persona lo realiza, porque está bajo autoridad. Y de la misma forma, tú eres Dios, tú estás arriba de todas las cosas. Y si tú hablas ahorita, cuando estás hablando y no hay nadie presente, aún así se va a cumplir aquello que tú dices, porque tú estás arriba de todas las cosas. Entonces nos dice Mateo 8, versículo 8, este discurso que dice el centurión. Le dice, pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sanado, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. ¿Sí? Este centurión se había dado cuenta entonces de que él tenía una autoridad mayor, arriba de todos los demás, y podía estar rigiendo con su palabra. ¿Sí? Y esto, entonces nos muestra, aquí está, okay, nos muestra que él podía realizarlo solamente con su palabra. No se muevan de ahí. Mateo 8, ¿sí? Quédense ahí. Mateo 8. ¿Dónde más aparece aquí en Mateo 8? Chequen el versículo 16. Dice en el versículo 16. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. ¿Sí? Aparece esta misma idea otra vez. Es a través de su palabra que sucede esto. Vayan al versículo 26. Y entonces estamos hablando de Jesucristo y está en la barca con sus discípulos y empieza una gran tormenta. Y aquí dice Jesucristo en el versículo 26, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Y entonces se levantó y reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. ¿Y cómo reaccionaron sus discípulos? Dijeron en el versículo 27, se maravillaron y decían, ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Ok? Chequen esas tres cosas. Jesucristo sanó por su palabra sin estar presente. Ese es el centurión. Jesucristo sanó por su palabra y también expulsó espíritus por su palabra. Comandaba espíritus con su palabra. ¿Sí? Él rige arriba de ellos y les dice, muévanse y se mueven. ¿Sí? Y aparte de eso, también, además de espíritus y además de enfermedades, Jesucristo también controla con su palabra una tempestad. ¿Sí? Jesucristo está arriba de la tempestad, está arriba de los espíritus y está arriba de las enfermedades. ¿Sí? Y si nosotros checamos, por ejemplo, el Salmo 107, podemos ver que esto mismo ya se había dicho acerca de Dios. Salmo 107, versículo 20 y 29. Dice, Salmo 107, versículo 20 y 29. Está. Va. Dice, Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Y versículo 29, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. ¿Sí? Está hablándonos de Dios y cómo es que Dios comanda arriba de las cosas. Ahora, una objeción que podríamos tener a esto sería decir, ok, pero también los profetas y también los apóstoles hacían milagros, también ellos sanaban, también ellos le hablaban a espíritus y decían, sálganse, ¿sí? Pero hay unas cosas muy diferentes en la forma en la que ellos lo realizaban, ¿sí? Y les voy a dar tres cosas que son diferentes acerca de cómo es que ellos lo realizaban. Primeramente, perdón, ellos lo realizaban, ok, ya.
Ellos lo realizaban como parte del reino que ya había sido establecido, ¿sí? Entonces, si nos vamos a, por ejemplo, a Mateo, capítulo 12, versículo 28, vemos que la forma en la que lo realizó Jesucristo fue como una forma de mostrar el establecimiento de su reino, algo que no realizaron ni los profetas ni los apóstoles. Los profetas del Antiguo Testamento nunca dijeron esto, y los apóstoles trabajan sus milagros dentro del reino que ya ha sido inaugurado. Chequen Mateo 12, versículo 28. Mateo 12, segundo. Ok, 12, 28, dice, Jesucristo hablando, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Sí? U otra palabra de traducir, ha llegado, ha sido inaugurado entre ustedes. ¿Sí? Entonces, el reino de Dios es inaugurado con Jesucristo, por eso se están moviendo los espíritus y por eso cuando hablan los apóstoles, también se están moviendo los espíritus. Segunda cosa, los apóstoles no realizaban esto por su poder, no sacaban espíritus por su poder, sino que los sacaban en el nombre de Jesucristo. Entonces establecían esta idea, Jesucristo es el que realiza las cosas. Nosotros solamente estamos siendo instrumentos en las manos de Jesucristo. Hechos capítulo 4, versículo 7. Hechos capítulo 4, versículo 7 nos dice cómo es que estaban haciendo un milagro los apóstoles. Chequen, Hechos 4, 7. Dice, poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Ellos podrían haber dicho, lo hacemos en nuestro poder, pero no lo estaban haciendo. Ellos estaban diciendo, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a este hombre enfermo, versículo 10, sepan todos ustedes y el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó, este hombre, perdón, de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes, ¿sí? En el nombre de Jesucristo. También nos dice entonces esta idea, ellos no lo están haciendo por su poder y los profetas nunca lo hicieron por su poder, pero Jesucristo sí lo está haciendo en su poder, ¿sí? A diferencia de todos ellos. Y la tercera cosa que nos indica entonces esto es que Jesucristo estaba haciendo milagros para revelar el reino de Dios, ¿sí? Nos estaba mostrando entonces un reinado, ¿sí? Aquí, quiero que vean esta parte. Entonces, los apóstoles no son reyes, los apóstoles son heraldos, ¿sí? Son los que establecen que algo va a suceder en base al dictamen de un rey, ¿sí? Pero un rey lo realiza de su propia voluntad y un rey establece qué es lo que va a suceder. Un rey que en este caso reina arriba de toda la creación. Y los apóstoles solamente llevan estos mandatos de parte del rey, ¿sí? Yo creo que vamos a terminar con el siguiente, porque ya son varios. Entonces vamos a terminar con 1/5, ¿va? 1/5. Jesucristo, el más grande milagro que realizó dentro de su ministerio en la carne y que realiza después, es la resurrección de los muertos, ¿sí? Si se acuerdan de la historia de Lázaro, ese es el más grande milagro que realiza aquí, ¿sí? Ahora, esa resurrección de Lázaro meramente era una ilustración de lo que él va a realizar y de lo que realiza con los espíritus de las personas, ¿sí? Cómo resucita a personas en espíritu y cómo es que los resucitará después. Y ese es el más grande milagro y uno que solamente puede realizar Dios mismo también, ¿sí? Como todos los que les acabo de decir, solamente puede realizarlo Jesucristo porque es Dios. Juan, capítulo 5. Chequen Juan, capítulo 5, versículo 24 y 25. Ok. En verdad les digo, el que oye mi palabra. ¿Es Juan qué?
¿Perdón? Juan 4, 24 y 25. Gracias. Vas. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Versículo 25. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. ¿Sí? El poder de Jesucristo, llevado por su palabra, resucita a las personas. Y entonces, cuando las personas escuchan la voz de Jesucristo, espiritualmente muertas, esas personas resucitan. Y todo eso proviene porque es la voz de alguien que es un rey arriba de toda la creación, porque es la voz de alguien que ya apartó a las personas para sí mismo antes de la fundación de los siglos, ¿sí? Porque esta voz está llamando a pecadores a la vida, ¿sí? Y no solamente ahorita, sino que también esta misma voz obra para que las personas sean resucitadas en el día postrero, ¿sí? Y entonces nos dice también esta idea, Él tiene vida en sí mismo. Chequen el versículo 26 dentro de este mismo capítulo. Versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo tener vida en Él mismo, ¿sí? Jesucristo tiene vida. Él es la vida. Él es el único que puede proveer vida, porque Él es Dios mismo. Entonces, si vemos esto, esta resurrección que va a surgir, toda esta proviene de la misma idea. Jesucristo es Dios, es el único que gobierna arriba de los demás y los puede llamar a levantarse. A gente que está muerta, puede llamarla a levantarse. Y es el único que puede proveer vida para que ellos se levanten. ¿Sí? Entonces, pensando en esto, amigos, Jazz, ¿me ayudas a orar? ¿Sí? Sí. Vas. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias a este grupo de hijos tuyos, Padre, por habernos dejado escuchar de tu palabra. Te damos gracias porque utilizaste a Jaso, Señor. Él fue tu intermediario para que tú nos dieras tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes para seguir en ella, para portarnos como se debe, Señor, y para seguirnos congregando y para que hagamos todo lo que tú nos pides que hagamos como tú quieres que lo hagamos, Padre. Te lo pedimos y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos. Ok. A un pequeño paréntesis antes de terminar. Este tipo de estudios, estamos hablando acerca de las acciones de Jesucristo, ¿no? Estamos hablando acerca de cómo es que Jesucristo es Dios. Pueden parecer muy poco aplicativos, si les soy muy honesto. No por el hecho de que no lo sean. Este tipo de verdades, la forma en la que tenemos que aplicarlos nosotros a nuestra vida, es que traen una mayor confianza acerca de quién es Jesucristo, ¿sí? Aumentan nuestra fe. Ese tipo de cosas no son cosas que nosotros aplicamos en el día a día en acciones específicas. Son cosas que aplicamos en el día a día en todas las acciones que realizamos, ¿sí? La forma en la que nos acercamos a la palabra cambia si nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. La forma en la que nosotros nos acercamos en nuestro trabajo, también a estar obrando todas las cosas, cambia si nosotros sabemos que Jesucristo es Dios, porque el mismo Dios que llegó aquí y que nos resucitó con un solo propósito. Entonces quiero que observen eso. El hecho de que Él nos eligió implica el hecho de que Él está arriba de nosotros y Él nos comanda. El hecho de que Él creó todas las cosas y que todas estas cosas son destinadas para Él implica el hecho de que todo tenemos que ofrecérselo a Él nosotros de vuelta, porque nada proviene de nosotros, hermanos, todo proviene de parte de Dios y eso incluye nuestro trabajo, nuestra familia, ¿sí? Nuestra forma de estarnos moviendo, ¿sí? Escucharlo con reverencia. El hecho de que Él es providente nos da esperanza, porque sabemos entonces que aún las cosas malas que suceden en nuestra vida, todas se obran para bien, ¿sí? Y el hecho de que Él mueve todo solamente con su palabra nos da también esperanza a nosotros, porque sabemos entonces que si nosotros predicamos la palabra de Dios, que dice en sí mismo, levántense de los muertos, gente se va a convertir por un evangelismo que está hablando las mismas palabras de Jesucristo, ¿sí? Entonces, con eso en mente, amigos, hay que tener más fe en nuestro Señor Jesucristo, que es el único a quien nosotros podemos entregarle nuestra vida, ¿sí? Y estar reflexionando, y esa es la tarea, estar reflexionando nosotros en cada uno de estos atributos que tiene Jesucristo, ¿sí? Medítenlo en su tarde
y continuemos entonces con este estudio, amigos, la próxima semana para ver otras acciones de Jesucristo. Va.